Una niña abre el portón de su casa para dejar entrar a un pitbull callejero. Lo que sucede después los dejó a todos sin palabras. Era una tarde de invierno en San Rafael, una de esas tardes en que el mundo parece detenerse bajo el peso de la lluvia. Las gotas caían sin descanso, tamborileando sobre los tejados y formando pequeños riachuelos que corrían por las calles empedradas. Las ramas desnudas de los árboles se agitaban con el viento, y los charcos reflejaban un cielo encapotado que prometía horas de tormenta. Dentro de una casa modesta pero acogedora, Sofía, una niña de 10 años, observaba la lluvia desde la ventana de la sala. Su casa, con paredes blancas y adornos sencillos, tenía un pequeño jardín delantero con macetas llenas de plantas que su madre cuidaba con esmero. La ventana, ligeramente empañada por el calor del interior, se convertía en su lugar favorito durante los días de tormenta. Con el rostro pegado al vidrio, Sofía trazaba líneas invisibles con el dedo mientras imaginaba historias sobre el mundo exterior. Era una niña de cabello castaño claro que siempre llevaba recogido en una coleta y ojos grandes y curiosos que reflejaban una mezcla de inocencia y determinación. Le encantaba observar la naturaleza, pero esa tarde algo diferente captó su atención. A lo lejos, entre las sombras del crepúsculo y los destellos de los relámpagos, una figura se movía lentamente frente al portón de su casa. Al principio, Sofía pensó que era solo una sombra proyectada por los árboles, pero pronto se dio cuenta de que se trataba de un perro. El animal caminaba despacio, con movimientos pesados, como si cada paso fuera un esfuerzo. Sofía entrecerró los ojos, tratando de ver mejor. El perro era grande, de pelaje corto y color marrón claro con manchas blancas en el pecho y las patas. Su cuerpo estaba empapado, y el agua hacía que su pelaje se pegara a sus costillas, revelando una delgadez preocupante. Tenía las orejas caídas y una expresión en los ojos que Sofía no podía ignorar. «Mamá, hay un perro afuera», dijo, sin apartar la vista de la ventana. En la cocina, Clara, su madre, estaba ocupada lavando los platos. Era una mujer de estatura media, con cabello oscuro recogido en un moño y una expresión bondadosa, aunque algo cansada. Su vida como madre soltera la mantenía siempre ocupada, pero siempre tenía tiempo para Sofía. Al escucharla, dejó el plato que estaba secando y se acercó al ventanal. «¿Qué tipo de perro?», preguntó, mirando hacia la calle. «Es grande y está mojado. Se ve como si tuviera frío», respondió Sofía, con un tono mezcla de preocupación y ternura. Clara frunció el ceño al ver al animal. «Es un pitbull», dijo con un toque de preocupación en la voz. «Sofía, esos perros pueden ser peligrosos. No debemos acercarnos». «Pero mamá, no parece malo. Mira cómo nos está viendo», insistió Sofía, señalando al perro. El pitbull, como si entendiera la conversación, se sentó frente al portón. Sus ojos oscuros estaban fijos en la ventana, y su cuerpo temblaba ligeramente por el frío. Sofía sintió un nudo en el estómago al verlo. «Sofía, no podemos dejarlo entrar», dijo Clara con firmeza. «No sabemos de dónde viene. Podría estar enfermo o ser agresivo». «Pero mamá, está temblando», suplicó Sofía. «Solo quiero ayudarlo». Clara suspiró profundamente. «Déjalo ahí. Seguro encontrará otro lugar para refugiarse. No podemos arriesgarnos». Sin embargo, Sofía no podía apartar la mirada del perro. Había algo en su postura, en su mirada, que le decía que ese animal no era una amenaza. La niña se quedó en la ventana, observando cómo la lluvia seguía cayendo sobre el pobre animal, que no se movía del portón. El tiempo pasó lentamente. Sofía, incapaz de soportar la idea de dejar al perro bajo la lluvia, comenzó a idear un plan. Cuando Clara regresó a la cocina, Sofía aprovechó la oportunidad. Se puso su impermeable amarillo, decorado con dibujos de patitos, y sus botas de lluvia. Antes de salir, tomó un trapo viejo de un cajón. Abrió la puerta principal con cuidado, intentando que las bisagras no rechinaran, y salió al porche. El aire frío la envolvió de inmediato, pero ella no se detuvo. Dio pequeños pasos hacia el portón, sintiendo como las gotas de lluvia golpeaban su rostro. El perro la observó con atención, pero no se movió. Su mirada era fija, profunda, y parecía transmitir un mensaje que Sofía no podía descifrar, pero que entendía en su corazón. «Hola, amiguito», dijo en voz baja. «No tengas miedo. Estoy aquí para ayudarte». El pitbull ladeó la cabeza, como si comprendiera sus palabras.
Sofía deslizó la tranca del portón y lo abrió lo suficiente para que el perro pudiera pasar. El animal, lejos de mostrarse agresivo, avanzó lentamente. Bajó la cabeza en señal de sumisión, olfateó la mano extendida de la niña y se quedó inmóvil. Sofía, con una mezcla de valentía y ternura, acarició su cabeza mojada. «Te llamaré Max», dijo con una sonrisa. «Ven, vamos a secarte». Max movió la cola ligeramente, un gesto tímido pero lleno de confianza. Sofía lo guió hacia el porche, donde lo secó con el trapo. Mientras lo hacía, no pudo evitar notar lo delgado que estaba, pero también la nobleza que transmitía. Cada movimiento del perro parecía calculado para no asustarla, como si supiera que estaba en un lugar seguro. «Tranquilo, Max. Aquí estarás bien», susurró. Lo que Sofía no sabía era que esa simple acción cambiaría su vida y la de su familia de una forma que nunca imaginó. Lo que estaba por suceder esa noche sería extraordinario. Sofía continuó secando el pelaje de Max con delicadeza. Cada movimiento de la niña era recibido por el perro con una calma que contrastaba con su aspecto imponente. El viento seguía soplando con fuerza, y el sonido de la tormenta llenaba el silencio entre ellos. «Debes tener hambre, ¿verdad?», le dijo Sofía mientras dejaba el trapo a un lado. Max inclinó la cabeza, como si intentara entender sus palabras, y luego dejó escapar un pequeño gemido. Con una sonrisa, Sofía se levantó y caminó hacia la puerta principal, haciendo un gesto para que Max la siguiera. «Ven, vamos adentro. No puedes quedarte aquí afuera con este frío». Al llegar al umbral de la puerta, Max se detuvo. Sus ojos oscuros parecían analizar el interior de la casa, como si estuviera evaluando si era seguro entrar. Después de unos segundos, dio un paso cauteloso hacia adelante, cruzando finalmente el umbral. Sofía sintió una ola de satisfacción al verlo dentro, pero también un poco de nerviosismo. «Quédate aquí, voy a buscarte algo de comer», le dijo, señalando una esquina junto a la puerta. Max, obediente, se sentó en el lugar indicado y comenzó a sacudirse, haciendo que gotas de agua salpicaran por todas partes. Mientras Sofía se dirigía a la cocina, Clara apareció en la sala, secándose las manos con un trapo. «Sofía, ¿qué estás haciendo?», preguntó con una mezcla de preocupación y exasperación al ver al perro sentado dentro de la casa. «Mamá, no podía dejarlo afuera. Mira cómo está de flaco y mojado», respondió Sofía con firmeza. Clara se cruzó de brazos, frunciendo el ceño mientras observaba al pitbull. «Sofía, ya te dije que no es seguro. No sabemos si tiene dueño o si está enfermo. Estos perros no son como los pequeños. Son fuertes, y si se sienten amenazados, pueden atacar. Pero Max no es así, mamá. Mira, es tranquilo. Ni siquiera ha ladrado», dijo Sofía, señalando al perro que ahora la miraba con expresión dócil. Clara suspiró profundamente. Sabía que cuando Sofía se proponía algo, era casi imposible hacerla cambiar de opinión. «Está bien, pero solo esta noche. Mañana veremos qué hacemos con él. Y no te acerques demasiado, ¿entendido?». Sofía asintió con entusiasmo y se apresuró a buscar algo de comida. Encontró un poco de pollo sobrante en el refrigerador y lo colocó en un plato. Cuando regresó a la sala, Max la observaba con atención, pero no se movió de su lugar. «¿Tienes hambre, amigo?», preguntó mientras se agachaba para colocar el plato frente a él. Max olfateó la comida y, tras un momento de vacilación, comenzó a comer con cuidado, sin mostrar la desesperación típica de los perros callejeros. «Es educado, ¿lo ves?», dijo Sofía, mirando a Clara con una sonrisa triunfante. Clara no respondió, pero observó al perro con atención. Había algo en él que le resultaba extraño. Su comportamiento era demasiado calmado, casi como si estuviera acostumbrado a la presencia humana. «Tal vez no sea callejero», pensó para sí misma, aunque no quiso preocupar a Sofía con esa idea. Después de comer, Max se acomodó en el rincón que Sofía había designado para él. Se acurrucó en el suelo, apoyando su cabeza en las patas delanteras, y cerró los ojos. Sofía, satisfecha, tomó una manta vieja y la colocó sobre él con cuidado. «Buenas noches, Max», susurró antes de irse a su habitación. Sin embargo, la tranquilidad de la noche no duró mucho. Cerca de la medianoche, un ruido sordo despertó a Clara. Se levantó rápidamente y, al salir de su habitación, encontró a Max de pie en el pasillo, mirando hacia la puerta principal. Sus orejas estaban erguidas, y un bajo gruñido escapaba de su garganta.
«¿Qué pasa, Max?», preguntó Clara, con el corazón latiéndole rápido. El perro giró la cabeza hacia ella por un instante, pero luego volvió a centrar su atención en la puerta. Clara, todavía algo adormilada, caminó con cautela hacia la ventana que daba al frente de la casa. Corrió ligeramente la cortina y sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver una figura oscura de pie junto al portón. «¿Sofía?», llamó en voz baja, pero al no obtener respuesta, se dio cuenta de que debía actuar sola. Cuando volvió a mirar hacia el pasillo, Max estaba junto a ella, como si entendiera que algo andaba mal. Sin dudarlo, el perro se movió hacia la puerta, colocándose en una posición protectora. Fue entonces cuando Clara comprendió que aquel animal no era una amenaza, sino un guardián inesperado. Lo que Max estaba por hacer demostraría que su llegada a esa casa no había sido una coincidencia. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 70,000 suscriptores. Continuamos con la historia. La noche parecía haberse detenido mientras la tormenta seguía rugiendo afuera. Clara, con el corazón palpitando como un tambor, se acercó a la ventana nuevamente. La figura junto al portón se movía con lentitud, como si estuviera examinando el lugar. La tenue luz del poste de la calle apenas iluminaba su rostro, pero Clara pudo notar que llevaba una capucha oscura que ocultaba sus facciones. Max permanecía inmóvil junto a la puerta, con los músculos tensos y las orejas erguidas. Su presencia era imponente, pero no agresiva. No ladró ni hizo ruido más allá de un bajo gruñido que vibraba en su pecho, como una advertencia silenciosa. Clara retrocedió un paso, sin apartar los ojos de la ventana. «¿Qué hago?», pensó, sintiendo que la situación era cada vez más extraña. No quería alarmar a Sofía, pero tampoco podía ignorar la posibilidad de que alguien estuviera intentando entrar. Fue entonces cuando la figura en la calle comenzó a acercarse al portón. Con un movimiento ágil, intentó abrirlo, pero la tranca estaba asegurada. El sonido del metal forzado hizo que Clara diera un respingo. Max reaccionó de inmediato. Se plantó frente a la puerta, con el cuerpo rígido y listo para actuar. Esta vez, dejó escapar un ladrido fuerte y grave que resonó en toda la casa, despertando a Sofía. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó la niña, saliendo de su habitación en pijama y frotándose los ojos. «SHH, cariño», susurró Clara mientras se inclinaba hacia ella. «Quédate aquí, no te acerques a la puerta». Sofía miró a Max, que seguía en posición defensiva, y luego a su madre, sintiendo el peso de la tensión en el ambiente. «¿Hay alguien afuera?». Clara asintió con cautela. «Creo que sí. Pero Max está aquí para protegernos». El ladrido del perro pareció tener efecto. La figura junto al portón se detuvo por un momento, como si evaluara si valía la pena seguir intentando. Sin embargo, no se retiró. En cambio, comenzó a rodear el perímetro del jardín, buscando otra entrada. Clara observaba con creciente nerviosismo, mientras Max se movía hacia una de las ventanas, siguiendo cada paso del intruso. «¿Deberíamos llamar a la policía?», preguntó Sofía en voz baja. «Es lo que voy a hacer ahora», respondió Clara, tomando el teléfono de la mesa de la sala. Con manos temblorosas, marcó el número de emergencia y explicó la situación al operador. Mientras Clara hablaba, Max se desplazó hacia la parte trasera de la casa. Su instinto lo guiaba, y cada movimiento era calculado. No actuaba como un perro común, parecía tener un propósito claro, como si supiera exactamente qué hacer para proteger a la familia. El sonido de cristales rompiéndose en la cocina interrumpió la llamada de Clara. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras Sofía se aferraba a su brazo. Alguien había roto una de las pequeñas ventanas laterales. Max reaccionó como un rayo. Corrió hacia la cocina con una velocidad sorprendente, dejando escapar otro ladrido profundo que hizo eco en toda la casa. Clara, paralizada por un instante, decidió seguirlo a cierta distancia, asegurándose de mantener a Sofía detrás de ella. Al llegar a la cocina, vio cómo Max se colocaba frente a la ventana rota. Del otro lado, una mano masculina trataba de alcanzar el pestillo para abrir la puerta trasera. El pitbull no esperó más. Con un salto ágil, se acercó al marco y comenzó a ladrar y mostrar los dientes, con una ferocidad que Clara jamás había visto. El intruso, sorprendido por la reacción del perro, retiró la mano rápidamente. «Maldito perro», murmuró, aunque su voz apenas se escuchó entre los ladridos y el ruido de la tormenta. Clara sintió una mezcla de miedo y alivio. Aunque la situación era aterradora,
Max había demostrado ser más que un simple visitante. Era un guardián dispuesto a enfrentar cualquier peligro por ellas. «La policía está en camino», gritó Clara con todas sus fuerzas, esperando que eso desalentara al intruso. El hombre, al darse cuenta de que no tenía tiempo ni oportunidad, retrocedió hacia la oscuridad del jardín. Max continuó ladrando hasta que estuvo seguro de que el peligro había pasado. Luego, se quedó junto a la puerta, mirando hacia afuera con una atención intensa, como si aún estuviera vigilando. Clara abrazó a Sofía, que la miraba con ojos llenos de miedo y admiración hacia Max. «Mamá, sabía que Max era bueno», susurró la niña, con una pequeña sonrisa de alivio. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, acarició la cabeza del perro. «Sí, cariño. Creo que Max llegó aquí por una razón». Los minutos que siguieron se sintieron eternos, pero finalmente las luces de una patrulla policial iluminaron la calle. Max, aunque seguía alerta, se relajó un poco, como si supiera que la ayuda había llegado. Clara abrió la puerta principal para recibir a los oficiales, mientras Max permanecía junto a ella, aún actuando como un fiel protector. Lo que había comenzado como una noche normal se había convertido en una prueba inesperada de valentía y lealtad, y Max había demostrado ser mucho más que un simple perro perdido. La patrulla de policía estacionó frente a la casa con un chirrido de los frenos, rompiendo la quietud de la noche. Los oficiales, 2 hombres y una mujer, bajaron rápidamente, armados con linternas y actitud alerta. Clara, aún abrazando a Sofía, les hizo una señal para que se acercaran. «Tranquila, señora, ya estamos aquí», dijo el oficial principal, un hombre de mediana edad con barba gris. Max, que había estado mirando la puerta con desconfianza, se acercó cautelosamente a los oficiales, pero no hizo un solo ruido. Su postura era decidida, pero no agresiva. Los 3 oficiales lo miraron con curiosidad. «Este es Max», explicó Clara, su voz aún temblorosa. «Lo encontramos esta tarde en el jardín. No sé qué hubiera pasado si no fuera por él. Estaba protegiéndonos de alguien que intentó entrar». Los oficiales asintieron, observando al perro con más atención. La mujer oficial, que parecía tener unos 30 años, se agachó lentamente para no asustar al animal. Max, con la mirada fija en ella, ladeó la cabeza ligeramente, pero no mostró signos de agresividad. «¿Está bien?», preguntó la oficial, señalando al perro. «No parece un perro común». «Está bien», respondió Clara, aunque con un toque de incertidumbre. «Parece que tiene una naturaleza protectora. Apenas lo conocíamos y ya nos ha defendido más de una vez esta noche». El oficial principal, sin apartar la mirada de Max, se acercó a la ventana rota de la cocina. «Así que alguien rompió esta ventana y trató de entrar». «Sí», dijo Clara. «Lo vi a través de la ventana del frente. Estaba intentando abrir la puerta trasera. No sé si fue una coincidencia, pero Max estaba allí para detenerlo. No sé qué hubiera pasado si no fuera por él». Los oficiales intercambiaron miradas, visiblemente sorprendidos por la lealtad y el coraje del perro. La mujer oficial, después de un momento de reflexión, se levantó y se acercó a Clara. «Esto es un poco extraño», comentó la oficial con un tono serio. «Parece que el intruso estaba buscando algo, pero no puedo entender por qué alguien querría entrar en esta casa, especialmente con un perro como este en el camino». «Puede que no sea un simple robo», sugirió el oficial con la barba gris, frunciendo el ceño. «En algunas áreas cercanas ha habido reportes de personas investigando casas vacías, buscando objetos de valor o, peor aún, para hacer daño». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿De verdad cree que estaban aquí para hacernos daño? El oficial la miró y asintió lentamente. «Es posible. Si no hubieran tenido miedo de Max, podrían haber seguido adelante con su intento. Pero el hecho de que se hayan ido cuando vieron que tenían oposición, eso no es común». «Max no es un perro cualquiera», murmuró Sofía desde su lugar junto a su madre. «Él lo sabía. Lo sentía». El oficial principal, ahora mirando a Max con más respeto, se acercó al perro. «Parece que tienes razón», dijo, con una ligera sonrisa. «Este no es un perro común». «¿Lo ha visto antes?», preguntó Clara, un poco confundida por la atención extra que Max estaba recibiendo. «Algo similar», respondió la mujer oficial. «Hemos tenido casos en los que perros con un instinto muy desarrollado han intervenido en situaciones de riesgo. Algunos de estos perros han sido entrenados como perros de trabajo o de rescate,
pero también hay perros que simplemente tienen un sentido natural para proteger a las personas. Entonces, ¿por qué está aquí? ¿Por qué vino a nuestra casa?, preguntó Sofía, casi en un susurro, mirando a Max con una mezcla de gratitud y asombro. Eso es algo que deberíamos descubrir, dijo el oficial con la barba gris. No parece que este perro haya llegado aquí por casualidad. Si está protegiendo a su familia, tiene una razón para estar aquí. Clara pensó en las palabras del oficial y sintió una sensación extraña en el estómago. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó, mirándolo con algo de inquietud. Solo que es posible que Max haya estado siguiendo a alguien o algo. Tal vez no estaba solo buscando refugio. Sofía, con una mirada preocupada, dio un paso hacia el perro. ¿Crees que está aquí por mí?, preguntó en voz baja, casi como si temiera escuchar la respuesta. Max la miró fijamente con sus grandes ojos oscuros, y por un momento, el mundo alrededor de Sofía pareció desvanecerse. No había miedo, solo un sentimiento profundo de conexión, como si este perro que había llegado de la nada estuviera destinado a ser parte de su vida. Es probable, respondió la oficial, mirando a Max con una expresión que mostraba tanto asombro como respeto. Pero hay algo en el que nos dice que su llegada no es por azar. Tal vez esté aquí para más de lo que creemos. Clara observó a Max nuevamente, sintiendo una extraña mezcla de gratitud y desconcierto. No entiendo. ¿Cómo puede un perro hacer todo esto? No es normal. Lo que no es normal es que estemos aquí, discutiendo sobre un perro que ha evitado que un intruso entre en tu casa, dijo el oficial con una sonrisa. Y parece que ha elegido a su familia. Eso, señora, es algo único. Max, al oír las palabras del oficial, se acercó a Sofía, quien lo acarició suavemente en la cabeza. Gracias, Max, susurró. Te prometo que nunca te dejaré ir. El oficial principal, viendo la conexión entre Sofía y el perro, asintió con aprobación. Creo que Max se ha ganado un lugar en su hogar, y por lo que veo, él también está dispuesto a quedarse. Mientras los oficiales terminaban de recopilar la información sobre el incidente, Sofía no pudo evitar pensar en lo que Max representaba para ella. No era solo un perro callejero que había encontrado refugio en su casa. Era un protector, un guardián con un propósito, alguien que había llegado a su vida para cambiarla para siempre. Esa noche, la tormenta afuera se calmó, pero en el interior de la casa, algo más grande y más profundo había comenzado. Una relación de confianza y lealtad que, aunque inesperada, prometía ser eterna. Con el paso de los días, Max se asentó por completo en la vida de Sofía y Clara. No era solo un perro que había llegado por casualidad, ahora era parte de la familia. Su presencia en la casa se convirtió en algo natural, casi como si siempre hubiera estado allí. Cada mañana, Sofía despertaba con el sonido de los pasos de Max en el pasillo, acercándose a su habitación para asegurarse de que ella estuviera bien. Era un comportamiento curioso para un perro que había vivido en la calle, pero Max tenía algo especial. No solo protegía la casa, sino que parecía entender las emociones de Sofía, su dolor y su alegría, sus miedos y sus esperanzas. ¿Te gustaría dar un paseo?, Sofía le preguntaba, y Max respondía siempre con entusiasmo, moviendo su cola con tanta fuerza que a veces parecía que iba a volar. Sofía y Max se convirtieron en compañeros inseparables. Después de la escuela, la niña corría al jardín para jugar con él, y él siempre estaba ahí, esperando su regreso con una paciencia que nunca había visto en ningún otro ser vivo. Era más que un perro, era su amigo, su guardián, su confidente. Una tarde, mientras caminaban juntos por el sendero que llevaba a la colina cerca de la casa, Sofía comenzó a reflexionar en voz alta. ¿Por qué apareciste en mi vida, Max?, preguntó, acariciando su pelaje negro y suave. Fue como si supieras que te necesitaba. Max, como siempre, caminaba a su lado, con la mirada fija en el horizonte. Aunque no respondiera con palabras, Sofía sentía que, de alguna manera, lo hacía con su presencia, con la calma que transmitía. Él nunca le dio una respuesta clara, pero Sofía sabía que no importaba. Había algo más allá de las palabras entre ellos. Algo profundo. Esa misma tarde, mientras regresaban a casa, Sofía notó algo extraño. Al acercarse al portón, vio que había huellas en el suelo mojado por la lluvia reciente. Las huellas no eran las de Max. Eran más pequeñas, ligeras, y parecían dirigirse directamente hacia la casa. ¿Quién será?, murmuró Sofía para sí misma, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Max, que había estado a su lado,
Se puso tenso y olfateó el aire. Sus orejas se levantaron, y un gruñido bajo y casi inaudible salió de su garganta. Sofía miró a Max, y sin pensarlo demasiado, decidió investigar. «No te preocupes, Max. Seguramente es alguien del vecindario», le dijo, tratando de tranquilizarse. Pero Max no se movió de su lugar. Miraba fijamente el portón, y su comportamiento no era el de un perro que solo se preocupa por lo habitual. De repente, un sonido de pasos pesados llegó desde el lado opuesto del jardín. Sofía dio un salto hacia atrás, instintivamente aferrándose a Max. La figura de un hombre apareció entre los árboles, su rostro en sombras. No era alguien que Sofía reconociera. «Max». Sofía gritó, su voz un poco temblorosa. El perro reaccionó al instante, colocando su cuerpo frente a ella y dejando escapar un gruñido profundo. El hombre se detuvo, pero no retrocedió. «Tranquila, pequeña», dijo con voz rasposa. «Solo vengo a buscar algo que me pertenece». «¿Quién eres?», preguntó Sofía, sintiendo como su pulso se aceleraba. Max no dejaba de mirarlo fijamente, sus ojos oscuros mostrando una determinación feroz. El hombre levantó las manos en señal de calma, pero su rostro no mostraba ninguna intención amigable. «Soy el dueño de este perro», dijo, señalando a Max, aunque con un tono ambiguo. «Max es mío». Sofía sintió una oleada de incredulidad. «¿Tú eres su dueño? Eso no es posible». Max, como si comprendiera cada palabra, dio un paso hacia adelante, manteniendo la distancia entre ellos y el desconocido. Su postura era clara, no permitiría que nadie se acercara a Sofía, ni siquiera si aquel hombre decía la verdad. El extraño sonrió, pero había algo en su expresión que Sofía no entendía. «Es un perro muy especial», dijo en voz baja. «Pero no pertenece a ti, pequeña. Lo he estado buscando». Sofía sentía que la situación se volvía más peligrosa con cada palabra que el hombre pronunciaba. Pero Max, siempre fiel y protector, se mantenía firme. «No te acerques», advirtió Sofía, poniendo una mano protectora sobre Max. El hombre observó a la niña por un momento, su mirada se suavizó, pero luego, con un gesto, dio un paso atrás. «Está bien, pequeña. No te haré daño. Pero recuerda, los perros como Max no eligen a cualquier persona». Antes de que Sofía pudiera responder, el hombre se dio la vuelta y se alejó rápidamente, perdiéndose entre los árboles. La niña, todavía temblando, miró a Max, que no dejaba de observar el lugar por donde había desaparecido el hombre. «¿Quién era él, Max?». Sofía susurró. «¿Por qué dijo esas cosas?». Max no respondió, pero Sofía sintió una vez más esa extraña conexión con él. Sabía que la respuesta estaba más allá de lo que el hombre había dicho. Max no era solo un perro común. Él tenía un propósito que Sofía aún no comprendía completamente. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Sofía abrazó a Max con fuerza. «Lo prometo, no dejaré que nadie te lleve. Tú eres mío, Max. Y yo soy tuya», susurró al oído del perro, quien respondió con un suave gemido, como si entendiera. Esa promesa selló un lazo irrompible entre ellos, un lazo que ni el tiempo ni los secretos del pasado podrían deshacer. Max había llegado a su vida por una razón, y ahora Sofía sabía que, pase lo que pase, jamás lo dejaría ir. Al día siguiente, la inquietud de Sofía seguía presente en su mente. El encuentro con el hombre extraño había dejado una marca profunda en ella. Aunque Max había regresado a su comportamiento protector y tranquilo, ella no podía dejar de preguntarse quién era realmente ese hombre y qué quería con él. ¿De verdad Max le pertenecía? ¿O estaba pasando algo mucho más complicado de lo que había imaginado? A lo largo de los siguientes días, Sofía se dedicó a observar más de cerca a Max. Notó algo peculiar en sus actitudes. Parecía estar más inquieto de lo usual, como si estuviera esperando algo o alguien. Ya no solo protegía la casa, también parecía estar vigilante, como si estuviera buscando señales o rastros. Esto inquietó a Sofía, pero también despertó su curiosidad. Si Max había tenido algún tipo de dueño en el pasado, ¿por qué no le había contado nada al respecto? Una tarde, después de la escuela, Sofía decidió que ya no podía esperar más. Necesitaba respuestas. Mientras Clara estaba en el jardín, arreglando algunas plantas, Sofía se sentó con Max en el salón y, mirándolo a los ojos, le habló directamente. «Sé que algo no estás contando, Max», dijo suavemente,
acariciando su pelaje. Sé que no eres solo un perro cualquiera. Quiero saber más de ti. ¿De dónde vienes realmente? Max levantó la cabeza, como si comprendiera las palabras de Sofía. En lugar de alejarse o mostrarse nervioso, permaneció a su lado, en silencio, pero con una mirada profunda y sabia. Era un comportamiento extraño, pero Sofía no lo interpretó como algo negativo. Al contrario, sentía que Max la estaba guiando hacia algo importante. Decidió que lo mejor sería preguntar a la vecina, la señora Marta, una mujer mayor que siempre había sido amable con ella. Marta era conocida por saber muchos detalles sobre los residentes del vecindario, y tal vez podría ayudarla a entender algo más sobre el perro. Esa tarde, Sofía fue a la casa de la señora Marta, que vivía a solo unas cuadras de la suya. La vecina la recibió con una sonrisa cálida. «¿Qué te trae por aquí, Sofía?», preguntó, invitándola a pasar. «Hola, señora Marta», comenzó Sofía, mirando a Max, que la había seguido hasta la casa de la vecina. «¿Podría preguntarle algo sobre un perro? Se trata de Max, el que está viviendo con nosotros». La señora Marta frunció el ceño, pensativa, antes de responder. «Max, ¿dices? Ese perro es muy especial. Lo he visto antes, de vez en cuando, pasando por el barrio, pero nunca lo vi quedándose en ningún lugar en particular». Sofía, sorprendida por la respuesta, insistió. «¿Sabía usted quién era su dueño antes de que llegara a nuestra casa? Un hombre vino a buscarlo una vez, y me dijo que Max era suyo, pero Max no parecía reconocerlo». La señora Marta la miró con más atención, como si estuviera evaluando sus palabras antes de responder. Finalmente, suspiró. «Bueno, Sofía, creo que es hora de contarte lo que sé. El hombre que vino a buscar a Max no mentía exactamente, pero tampoco te dijo toda la verdad». Sofía escuchó atentamente, su corazón latiendo más rápido al notar que la señora Marta estaba a punto de revelar algo importante. «Max», comenzó Marta, «no era un perro callejero como tú piensas. Él tenía un dueño antes, un hombre que vivía aquí, en el vecindario. Era alguien muy solitario, siempre aislado, con pocas amistades. Max lo acompañaba a todas partes, y ellos tenían una relación muy estrecha. Sin embargo, algo cambió hace un tiempo. El dueño de Max empezó a ser muy inestable, y hubo rumores de que estaba teniendo problemas personales, problemas con la ley, y luego desapareció. Nadie sabe exactamente qué pasó con él, pero lo que sí sabemos es que, tras su desaparición, Max comenzó a vagar por el vecindario». Sofía sentía un nudo en el estómago mientras escuchaba. «¿Entonces Max estuvo perdido?», preguntó, confundida. «Sí», respondió Marta. «Al principio, Max seguía buscando a su dueño, pero con el tiempo, empezó a adaptarse a la vida en la calle. La gente del vecindario lo veía de vez en cuando, pero nunca se quedó en un lugar mucho tiempo. Hasta que tú lo encontraste». Sofía asintió, entendiendo lo que la señora Marta le decía. Max había tenido un dueño, pero había sido abandonado o, por alguna razón, su vida había tomado un giro inesperado. Sofía sintió una mezcla de tristeza y alivio. Max no había elegido estar en la calle, pero él había llegado a su vida por alguna razón, y ahora estaba aquí, con ella. Y el hombre que vino a buscarlo. Sofía continuó, ¿es realmente su dueño? Sí, ese hombre era quien se llevaba a Max cuando lo veía por el vecindario. Pero no es como lo pintó. El hombre ya no tiene la autoridad sobre Max como antes. Max no lo sigue, no lo reconoce como su dueño, porque ya no tiene esa conexión con él. Si Max quiso ir contigo, fue porque te eligió, Sofía. Porque encontró en ti lo que necesitaba: amor, protección y, sobre todo, confianza. Las palabras de la señora Marta resonaron profundamente en Sofía. Max había elegido estar con ella, no por obligación, sino porque había encontrado un hogar que lo aceptaba tal y como era. Sofía lo miró, sintiendo una emoción intensa. Ahora entendía mucho mejor la relación que tenían. No había nada sobrenatural en eso. Era simplemente un perro que, por alguna razón, había encontrado un lugar donde pertenecía. Y ese lugar era con ella. «Gracias, señora Marta», dijo Sofía, con la voz quebrada. «Ahora lo entiendo». Sofía regresó a su casa, con Max a su lado, y se sintió más cerca de él que nunca. El misterio que había rodeado al perro durante tanto tiempo ya no existía. Max había tenido una vida difícil, pero ahora tenía una familia que lo amaba, y eso era todo lo que importaba.
Esa noche, mientras Max descansaba junto a ella en el sofá, Sofía lo acarició suavemente. Te elegí, Max. Y no te voy a dejar ir. Eres parte de esta familia, y siempre lo serás. Max levantó la cabeza, miró a Sofía a los ojos y, por primera vez, parecía sonreírle con sus ojos oscuros, como si supiera que ella lo había entendido todo. Y así, juntos, enfrentaron un futuro lleno de amor y protección, con el lazo irrompible que solo los seres más leales y fieles pueden compartir. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 70.000 suscriptores. Continuamos con la historia. La vida de Sofía y Max continuó de manera tranquila, pero con una profundidad nueva. Después de descubrir la verdad sobre el pasado del perro y cómo había llegado a su vida, la relación entre ambos se volvió más fuerte y significativa. Ya no era solo un perro de la calle al que ella había abierto la puerta, era un compañero que había elegido quedarse y formar parte de su familia. Sofía, sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que la señora Marta le había contado. Max había sido parte de una vida complicada, y aunque ahora parecía estar feliz y adaptado a su nueva rutina, había algo en su mirada, algo sutil, que le decía que el perro llevaba consigo recuerdos difíciles. A veces, en sus momentos de quietud, Max parecía perderse en sus pensamientos, su mirada distante, como si recordara algo que preferiría olvidar. Sofía sentía que había más de lo que Max estaba dispuesto a compartir, pero respetaba su silencio. Después de todo, él había vivido una vida que no era fácil. Un día, mientras caminaban por el parque, Sofía notó a un hombre que los observaba a lo lejos. No era el hombre del que había hablado la señora Marta, pero tenía algo familiar en su porte. El hombre parecía estar buscando algo, o alguien, y su mirada se centró en Max. Sofía lo notó de inmediato, y un leve escalofrío recorrió su espalda. Max, como siempre, caminaba a su lado, pero su cuerpo se tensó al ver al hombre. Sofía lo miró, sorprendida por su reacción. Era como si, por un momento, el tiempo se detuviera. Max levantó las orejas, sus ojos fijos en el extraño, y aunque no hizo un sonido, Sofía sintió que estaba listo para protegerla si fuera necesario. El hombre, al notar que Sofía lo observaba, sonrió con una expresión que no alcanzaba a ser amigable, pero tampoco amenazante. Se acercó lentamente, sin apresurarse, y cuando estuvo a unos pocos metros de ellos, se detuvo. «Max», dijo el hombre, su voz grave, casi como un susurro. «Parece que finalmente has encontrado un hogar». Sofía se tensó. «¿Usted lo conoce?», preguntó, su voz firme, pero con un tono de incertidumbre. El hombre asintió lentamente, sin apartar la mirada de Max. «Lo conozco bien», respondió, como si estuviera recordando viejos tiempos. «Max y yo teníamos una conexión muy especial. Pero después de que las cosas cambiaron, tuvimos que separarnos. No fue mi decisión, pero es lo que sucedió». Sofía, aunque desconcertada, no permitió que el hombre se acercara más. «Max ya no vive con usted. Él está bien aquí, con nosotros. No tiene por qué irse». El hombre miró a Sofía con una expresión inexpresiva, como si estuviera evaluando sus palabras. «Lo sé», dijo finalmente. «Max es un perro leal. Siempre lo ha sido. Y parece que ha encontrado lo que necesitaba, lo que no pude darle». Sofía no entendía todo lo que el hombre estaba diciendo, pero sus palabras le parecieron sinceras. Algo en su mirada transmitía una mezcla de arrepentimiento y aceptación. Como si, al ver a Max tan feliz, ya no tuviera la fuerza para reclamar lo que había perdido. «Solo quiero saber que está bien», continuó el hombre, con una leve tristeza en su voz. «Eso es todo». Max, por su parte, seguía observando al hombre con una intensidad que Sofía no había visto antes. No era el mismo Max que se mostraba amigable con ella o con Clara. Había algo en su actitud que le decía a Sofía que este hombre representaba algo del pasado de Max que él ya no quería recordar. Como si, de alguna manera, Max hubiera dejado atrás ese capítulo de su vida. Después de unos momentos de silencio, el hombre pareció entender lo que Max le estaba comunicando. «Está bien», murmuró, finalmente. «Sé que no puedo cambiar lo que sucedió. Solo quería asegurarme de que estuviera bien. Y parece que lo está». Sofía lo miró fijamente. «Max es feliz aquí. Y siempre será parte de nuestra familia». El hombre, con un suspiro de resignación, dio un paso atrás. «Entonces, cuídalo bien», dijo,
con una última mirada a Max, que ahora se había relajado un poco, aunque seguía vigilante. Con esas palabras, el hombre se dio la vuelta y comenzó a alejarse, dejando a Sofía y a Max allí, en el parque. Sofía observó cómo se marchaba, con la sensación de que el perro había cerrado, de alguna manera, un ciclo en su vida. Este encuentro había sido importante para Max, pero no había cambiado nada en su relación con Sofía. Max ya no era ese perro vagabundo que había llegado a su vida por casualidad. Ahora tenía un hogar, y más importante aún, tenía a Sofía, que lo aceptaba y lo amaba incondicionalmente. Max se acercó a Sofía, apoyando su cabeza sobre su pierna, como buscando consuelo. Sofía lo acarició suavemente, agradecida por tenerlo a su lado. «Lo prometo, Max. Siempre estaré aquí para ti. No tienes que preocuparte por nada más». A medida que el sol comenzaba a ponerse, Sofía y Max caminaron de vuelta a casa. Max, como siempre, caminaba con pasos firmes, sabiendo que, finalmente, había encontrado su lugar en el mundo. Y Sofía, por su parte, sabía que había hecho lo correcto al abrirle su corazón, porque a veces, los lazos más fuertes son los que se forman sin que uno los busque, los que surgen en el momento adecuado, con la persona o el ser adecuado. Juntos, caminaban hacia un futuro lleno de promesas de amor y lealtad. Un futuro donde Max ya no era un perro perdido, sino un miembro más de una familia que lo había acogido con los brazos abiertos. Esa noche, mientras Sofía estaba sentada en el sillón, Max se acomodaba a su lado, como si lo que había ocurrido en el parque no fuera más que un breve y pasajero encuentro. El hombre que había aparecido con recuerdos del pasado ya no estaba en sus pensamientos. Sofía había decidido que Max estaba donde debía estar, con ella. Sin embargo, su mente seguía analizando todo lo que había sucedido en las últimas semanas. No solo se trataba de un perro callejero que había encontrado un nuevo hogar. Había una historia más profunda, una historia que implicaba abandono, búsqueda y finalmente, un nuevo comienzo. Esa noche, mientras las sombras caían sobre la casa, Sofía recordó las palabras del hombre en el parque. «Quiero saber que está bien». Era una frase cargada de emociones y arrepentimientos. Quizás el hombre nunca había sido realmente capaz de cuidar a Max como él merecía. Max no solo había perdido un dueño, sino también un hogar, un lugar seguro. Pero ahora, gracias a Sofía, había encontrado ese lugar, y la conexión entre ellos solo se hacía más fuerte con el paso de los días. Sofía cerró los ojos por un momento, pensando en cómo Max había llegado a su vida, sin previo aviso, pero con una fuerza inquebrantable. En ese instante, ella comprendió algo importante. No era solo Max quien necesitaba un hogar. Ella también había encontrado algo más en él. Un propósito. Una razón para despertar cada día con una sonrisa en el rostro, sabiendo que estaba cuidando a alguien que la aceptaba tal como era. La compañía de Max había llenado vacíos en su vida que ni ella misma sabía que existían. A lo largo de los días siguientes, Sofía se dedicó a hacer que Max se sintiera cada vez más parte de su rutina. Salían a caminar juntos por el parque, se sentaban en el jardín mientras ella leía un libro, y a veces, Max la acompañaba mientras realizaba tareas en la casa. Aunque el perro nunca habló, Sofía podía sentir que cada gesto, cada mirada, expresaba su gratitud. El perro había comenzado a relajarse aún más, y su comportamiento era más juguetón, casi como un cachorro. Ahora, más que nunca, su vínculo estaba basado en una confianza mutua que ninguno de los dos había experimentado en su vida. Una tarde, mientras Sofía trabajaba en el jardín, Clara se acercó a ella con una sonrisa. «Sofía, me he dado cuenta de lo mucho que Max ha cambiado desde que llegó. Está mucho más tranquilo, más feliz. Parece que finalmente encontró su lugar». Sofía asintió, observando a Max, que descansaba bajo un árbol, con una mirada satisfecha. «Creo que sí», respondió Sofía. «Está aquí porque quiere estarlo. Y eso lo hace todo más significativo». «Es maravilloso ver cómo un perro tan grande puede tener un corazón tan noble», dijo Clara, acariciando la cabeza de Max. «Es como si supiera que está seguro ahora, como si todo lo que había pasado antes ya no importara». Max, al sentir la caricia, levantó la cabeza y miró a Clara con sus ojos profundos y tranquilos, como si agradeciera la gentileza de la mujer que había llegado a aceptarlo también. Sofía sonrió al ver la interacción, sabiendo que Max había formado un lazo con todos en la casa, no solo con ella. Sin embargo, aunque la vida parecía haber encontrado su ritmo, una pequeña preocupación seguía rondando en su mente. ¿Qué pasaría si el hombre del parque regresaba? ¿Si intentaba nuevamente llevarse a Max?
Aunque Sofía había dejado claro que Max no iría con él, no podía evitar sentirse vulnerable ante la posibilidad de que algo del pasado de Max pudiera aparecer para trastocar la tranquilidad que tanto habían logrado construir. Una mañana, mientras se preparaba para salir a hacer algunas compras, Sofía se detuvo un momento frente al espejo, mirándose detenidamente. ¿Había tomado la decisión correcta? En algún rincón de su mente, aún había dudas. ¿Estaba Max realmente listo para dejar atrás todo lo que conocía y formar parte de una familia nueva? Sofía sabía que el perro había encontrado paz, pero también entendía que el pasado de Max era algo que él cargaría siempre con él. No importaba cuántos días pasaran, ni cuánto tiempo estuvieran juntos. Max siempre sería un perro con un pasado complicado. Pero ella no quería que eso fuera una barrera entre ellos. «Lo haré funcionar», murmuró Sofía, tomando una respiración profunda. «Lo haremos funcionar, Max». Max, al escuchar su voz, levantó la cabeza y la miró con esos ojos sabios y confiados. Sofía sonrió, entendiendo que las palabras no eran necesarias. Max siempre la había escuchado, incluso sin hablar. Era como si tuviera una conexión tan profunda con ella que bastaba un simple gesto o una mirada para comprender lo que ella sentía. Con una sensación renovada de determinación, Sofía salió de la casa con Max a su lado, caminando hacia un futuro incierto, pero con la certeza de que, mientras estuvieran juntos, siempre habría amor, comprensión y un sentido de pertenencia. No solo para Max, sino también para ella. En los días que siguieron, Sofía se dio cuenta de que el verdadero cambio no solo había sido en Max, sino también en ella misma. La llegada de Max había despertado en Sofía una fuerza que no sabía que poseía, una capacidad para amar y proteger algo más allá de sí misma. Ella no solo había abierto la puerta a un perro, sino que había abierto su corazón a algo mucho más grande, la posibilidad de una vida llena de amor incondicional, sin importar lo que el pasado hubiera traído consigo. Y así, cada día que pasaba, Sofía y Max seguían caminando juntos. No había más misterios ni preguntas sin respuestas, solo un vínculo que se había formado a través de la confianza, el cuidado y la aceptación mutua. Un vínculo que los mantendría unidos, sin importar lo que el futuro les deparara. Juntos, habían encontrado un lugar donde realmente pertenecían. Los meses que siguieron fueron de una paz profunda. Sofía y Max se convirtieron en inseparables. Las primeras semanas fueron difíciles. Max todavía tenía momentos de incertidumbre, como si temiera que algo lo separara de Sofía, pero lentamente, la casa se fue llenando de una calma que solo él podía proporcionar. Sofía descubrió que la llegada de Max no solo había cambiado la vida del perro, sino también la suya. La rutina diaria comenzó a tomar una forma familiar. Las mañanas las compartían en el jardín, donde Max, con su porte imponente pero tranquilo, la acompañaba mientras ella trabajaba en las plantas, siempre vigilante, como si estuviera cuidando cada movimiento que hacía. Aunque ya no se sentía la necesidad de protegerse del mundo exterior, Max aún mostraba su instinto protector cada vez que Sofía se acercaba al portón o a la entrada de la casa. Era una sensación reconfortante, sabiendo que Max, con su lealtad y su fuerza, estaba allí para asegurarse de que todo estuviera bien. Sofía había encontrado en Max una presencia constante que le brindaba una paz que no había conocido antes. Las noches eran diferentes. Ya no pasaba horas en la oscuridad pensando lo que podría haber sido, sino que se despertaba con el sonido suave de Max respirando junto a ella, su cuerpo cálido contra su costado, una señal de que ambos, de alguna manera, se habían sanado mutuamente. En ese pequeño rincón del mundo, donde todo parecía estar en su lugar, Sofía sentía que por fin había encontrado lo que había estado buscando. Cada día, Sofía y Max salían a caminar por el vecindario, saludando a los vecinos, quienes ya conocían la historia de cómo había llegado Max a su vida. Los niños de la cuadra adoraban a Max, siempre corriendo hacia él con una sonrisa de oreja a oreja. Aunque él nunca fue un perro de juegos exagerados, siempre aceptaba con paciencia sus caricias, y su mirada tranquila parecía transmitirles una sensación de seguridad. Una tarde, después de un paseo por el parque, Sofía y Max llegaron a casa y, mientras ella estaba organizando las compras en la cocina, escuchó un sonido familiar, el sonido del portón abriéndose. Sofía, sin pensarlo, miró hacia la puerta, y antes de que pudiera dar un paso, Max se levantó, con una energía inesperada, caminando con pasos firmes hacia el portón. Sofía se detuvo un momento, observando la escena. ¿Era posible que Max reconociera algo? ¿Alguien? Cuando llegó al portón, Max se detuvo y esperó, con la mirada fija en la calle. Fue entonces cuando Sofía vio a un hombre acercarse por el camino. Su presencia le resultó familiar,
y un nudo se formó en su estómago. El hombre que había estado en el parque semanas atrás había regresado. La tensión en el aire era palpable. Max se mantuvo firme frente a Sofía, como si le dijera que no tenía nada que temer, pero que estaba dispuesto a protegerla si fuera necesario. El hombre se detuvo a una distancia prudente. Sofía, reconociéndolo, no se movió. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz tranquila pero firme, como si no hubiera lugar para dudas. «Solo quería saber cómo está Max», respondió el hombre, su voz sincera, pero con una leve tristeza que Sofía notó de inmediato. «No vine a interferir, ni a llevarme lo que ya no es mío. Solo quería saber si está bien». Max, que antes había estado tan alerta, pareció relajarse al escuchar la voz del hombre. Sofía, sin embargo, no bajó la guardia. «Max está bien aquí», dijo, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Este es su hogar ahora». El hombre asintió lentamente, y Sofía vio en su mirada algo de arrepentimiento, algo que no podía ignorar. «Lo sé», dijo, con una tristeza evidente. «Me di cuenta de que lo perdí cuando lo dejé atrás. Y aunque no puedo cambiar eso, estoy en paz sabiendo que él ha encontrado un hogar. Un lugar donde está feliz». Sofía no dijo nada al principio. Miró a Max, quien estaba ahora sentado, observando al hombre, pero sin mostrar la misma tensión de antes. Como si, al escuchar esas palabras, algo en él se hubiera calmado. Algo dentro de él había comprendido que, aunque este hombre formaba parte de su pasado, su futuro estaba aquí, con Sofía. «Lo cuidaremos bien», respondió finalmente Sofía, su voz suave, pero llena de convicción. «Aquí está donde pertenece. Y sé que, aunque su pasado no fue fácil, Max ha encontrado un lugar seguro, un lugar donde nunca más tendrá que temer». El hombre la miró, un poco sorprendido por la firmeza en su voz. Por un momento, parecía que estaba luchando con algo dentro de él, una mezcla de emociones que no podía esconder. Finalmente, suspiró y dio un paso atrás. «Te agradezco», dijo en voz baja. «Solo quería saber que estaba bien. Gracias por darle lo que no pude darle». Con esas palabras, el hombre se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Sofía lo observó por unos segundos antes de cerrar el portón detrás de él. Cuando se dio la vuelta, Max estaba junto a ella, mirando hacia el horizonte, como si estuviera diciendo adiós a algo del pasado. Sofía, con una mano sobre su cabeza, le susurró suavemente: «Lo sé, Max. Es tiempo de seguir adelante». La vida continuó. Aunque el recuerdo de ese encuentro permaneció en el aire por unos días, pronto todo volvió a la normalidad. Sofía y Max regresaron a su rutina, sin miedo, sin dudas. Ya no quedaba nada del pasado que pudiera separarlos, porque ambos sabían que la conexión que compartían era más fuerte que cualquier sombra que pudiera haber quedado atrás. Cada día, al caer la tarde, Sofía y Max caminaban juntos por el vecindario, disfrutando del momento, sabiendo que habían encontrado algo irreemplazable, un hogar, una familia, y lo más importante, la certeza de que, al final, todo había valido la pena. Max ya no necesitaba buscar más. Ya no necesitaba seguir corriendo. Porque había encontrado su lugar, y con él, Sofía había encontrado también un propósito más grande. Y así, en la serenidad de esos días tranquilos, Sofía y Max comprendieron que lo mejor siempre llega cuando uno menos lo espera. Juntos, compartiendo el silencio de la paz, sabían que su historia aún tenía muchos capítulos por escribir. Pero ahora, era una historia de amor, lealtad y felicidad, escrita con cada paso que daban, sin prisa, pero con la certeza de que ya no había nada que temer. Max llegó a la vida de Sofía de una manera inesperada, pero juntos demostraron que, aunque el pasado esté lleno de sombras y dificultades, siempre hay una oportunidad para un nuevo comienzo. La conexión entre ellos no solo se construyó con el tiempo, sino también con paciencia, amor y la certeza de que, al final, lo más importante no es de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Max ya no es solo un perro, es un miembro más de la familia, alguien que ha aprendido a confiar nuevamente, y Sofía, quien ha redescubierto el poder de dar y recibir amor incondicional. Las historias como la de Max y Sofía nos recuerdan que siempre podemos encontrar consuelo en los momentos más difíciles, y que los animales tienen una forma única de enseñarnos lecciones de vida. ¿Tienes alguna experiencia similar con un perro o algún otro animal que te haya mostrado la verdadera fuerza del amor y la lealtad? Comparte tu historia con nosotros en los comentarios, porque a veces, las experiencias más pequeñas pueden ser las que más nos enseñan.
Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras de animales.